1:26 p.m. Vamos a activar las coordenadas del radar de la política de hoy con unas muy delicadas alertas que está emitiendo la defensora del pueblo, Iris Marín. Señaló que en varias regiones del país, escuchen esto, se están registrando casos de constreñimiento electoral por parte de grupos armados ilegales que estarían presionando a comunidades para votar por candidatos tanto de izquierda como de derecha. Y también dijo que el mayor riesgo para los ciudadanos el próximo 31 de mayo es que no puedan votar con libertad. Por ejemplo, vallas, que eso también está en la alerta temprana electoral en algunas zonas del país que impiden el ingreso, particularmente a candidaturas de derecha en ciertos municipios. También hemos encontrado unas acciones más directas donde los grupos armados señalan sus preferencias electorales y por último ya el constreñimiento, digamos acciones más directas de amenaza a la población para votar a favor de ciertas candidaturas. En todas estas tipologías hemos encontrado tanto, no es únicamente a favor de una campaña, hemos encontrado que los grupos armados pueden estar apoyando no de manera generalizada, sino en ciertos puntos del país, campañas de izquierda o también haber restricciones a la campaña de izquierda, especialmente por el Clan del Golfo. Con eso que usted nos describe, defensora, ¿hay riesgo entonces para que el colombiano en algunas zonas del país vote o no vote con libertad? El ministro de Defensa dice como que mañana sale el sol, va a haber elecciones. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Lo más seguro es que vamos a tener una jornada electoral, inclusive sin mayores contratiempos el día 31 de mayo. Nuestra preocupación no es tanto el día de las elecciones, que igual se presentan a veces situaciones. Nuestra preocupación es por todo lo que ocurre antes y que no es solo, digamos, logístico, que si llegan las urnas o lo que sea, sino que realmente haya libertad para los electores y garantías para todas las campañas debido a la fuerte gobernanza armada de los grupos. Nosotros para abril habíamos señalado que había 69 municipios con un llamado a la acción inmediata, 168 a la acción urgente y 433 a la acción prioritaria. Pues sobre esta muy grave alerta de la defensora del pueblo aquí en Noticias Caracol, consultamos a las diferentes campañas y esto respondieron. ¿A qué regiones no podemos ir? A muchísimas. Empezando por el Pacífico de mi tierra del Cauca, donde de pronto me logran llevar, pero el que vaya a la reunión queda marcado. Yo no puedo entregar publicidad, porque si a alguien le descubren la publicidad, queda marcada. En muchos municipios de Huila, Argentina y ahí para arriba, la gente me dice, ni me mande publicidad, Paloma, porque nos revisan hasta el celular. Yo rechazo cualquier clase de presión, de recomendación, entre comillas, de grupos armados a poblaciones que son poblaciones civiles y que tienen el derecho a tomar decisiones libremente en el proceso electoral. Ahora, dicho eso, todas las campañas, incluyendo la mía y también en mi caso personal, hemos afrontado amenazas, dificultades como las que se han afrontado en Colombia durante décadas. Porque hay que recordar que en Colombia todavía no llegamos, lamentablemente, a poner punto final a décadas de conflicto armado. Iván Cepeda, 5 millones de colombianos están constreñidos para votar en esta campaña. Alias Calarcá invita abiertamente con sus lugartenientes a votar por su candidatura. El presidente Petro ganó con menos de 700.000 votos la presidencia. Que los grupos criminales inviten a votar por usted y sean más de 5 millones de colombianos constreñidos, quiere decir que usted puede ser elegido por esa diferencia, por constreñimiento electoral. Esto no es ninguna risa ni despropósito. Esta campaña ha estado enrarecida por los grupos al margen de la ley. Anécdotas, cuando iba a ir al municipio de Nechí, en Antioquia, la misma policía me dijo que no podía ir y que ellos no podían prestar la seguridad porque corrían peligro los policías. Al final, después de discutir mucho con el comandante de la estación, pude ir, pero con muchos riesgos de seguridad. La presión que está poniendo alias Calarcá para que los ciudadanos donde él tiene influencia voten, obligados por las armas a votar por lo que él quiera, es resultado de la falsa paz de Petro. Es resultado de que los criminales están libres. Esto es muy grave para las elecciones. No va a haber transparencia.
Si Petro hubiera querido ponerle orden a este país y darle seguridad, lo hubiera hecho. Pero lo que ha pasado es que los criminales están libres y no en la cárcel como deberían estar. En la historia política colombiana desafortunadamente ha habido magnicidios, tragedias, recientemente los ha habido. Por eso las amenazas hay que tomarlas en serio, sin duda, pero tramitarlas ante las autoridades, porque el Estado hoy está brindando protección a todos los candidatos. Yo he recibido amenazas, las tramito por canales formales, pero sin usar eso con escándalo, con estridencia, como bandera electoral, para generar más miedos y rabias, porque eso no es responsable. Contactamos también a la campaña de Abelardo de la Espriella y aunque no hubo pronunciamiento en Cámara por su apretada agenda de hoy en el Valle del Cauca, nos cuentan que hace algunas semanas, cuando estuvo de correría por el Cauca, tuvo que cancelar un evento en Santander de Quilichao por estos temas de seguridad. Y sobre este tema tan delicado de las garantías electorales, el registrador Hernán Penagos aseguró que sostendrá la próxima semana una reunión con la Procuraduría General de la Nación y la cúpula militar, las fuerzas militares, para definir esas condiciones que garanticen el traslado del material electoral de 104 municipios catalogados en alto riesgo. No se trata solamente de que la ciudadanía pueda votar, sino que pueda ejercer su derecho al voto de manera libre. Por eso se hace necesario seguir trabajando en cerca de 104 municipios donde hay riesgo alto por presencia de grupos ilegales, en los que hay que asegurar la zona y trabajar para llevar el material electoral y la ciudadanía pueda ejercer su derecho. Y es que son varios los frentes de preparación y por eso la registraduría ya enciende motores para la primera vuelta, realizando el primer simulacro para el 31 de mayo. Juan David Ríos estuvo en este simulacro. Juan David. Estamos a menos de 20 días justamente de la primera vuelta presidencial. Nos encontramos en la Plaza de la Democracia porque la registraduría avanza con simulacros de lo que va a pasar ese 31 de mayo. El primer paso, ustedes por supuesto ven las mesas de votación. Este es el kit electoral y a usted como ciudadano le van a entregar por supuesto el tarjetón en donde usted vota por el candidato que sea de su elección para luego depositarlo justamente en estas cajas que se encuentran. ¿Qué pasa después de las 4 de la tarde? Que es a donde nos encontramos ahorita, por eso saluda a Rafael Vargas, director de gestión electoral de la registraduría. Bueno, director, son las 4 de la tarde, ¿qué hacen los jurados de votación? Bueno, bienvenidos. Efectivamente, tenemos que recordar que a las 4 de la tarde se cierran las votaciones. ¿Qué hacen los jurados? Van a contabilizar cada uno de los votos que depositaron los ciudadanos en las urnas. Para eso se van a poder apoyar en un instrumento que hay para este proceso electoral que no se había utilizado en el pasado, que es el cuentavotos. Nunca habíamos tenido en presidencia este instrumento. Aquí los va a apoyar para evitar los errores al momento de contabilizar los votos. Es como si fuera la calculadora humana, ¿no? Una calculadora que ellos mismos diligencian. Haga de cuenta ese papelito donde hacemos rayitas para ir contando cuántos votos tiene cada uno. De ahí pues van a diligenciar las actas de mesa hoy 14 a mano. Hay que recordar que acá todo el procedimiento en Colombia es verificable, es trazable, porque además es manual y esto nos permite la publicidad también de las actas. Director, a esta fecha ¿se ha presentado algún tipo de traslado de mesas por orden público? Por orden público no tenemos hasta el momento ningún traslado de ningún puesto de votación. Por lo pronto sí, como infraestructura y eso. Sí, algunos puestos de votación porque hay obras públicas en algunos colegios, por ejemplo, y nos implica trasladarlo a otra sede, pero de resto no hay ningún tipo de traslado de puestos en todo el territorio nacional. Perfecto, director, muchísimas gracias. Por supuesto, en este simulacro se hace todo el recorrido desde la transmisión, que es por llamada, justamente para poder garantizar lo que decía el director, que sea manual, de voz a voz, y ya después se pasa a la digitalización y el escrutinio. Pero lo que ustedes van a ver ese 31 de mayo, cuando termine toda la jornada electoral, es el preconteo, lo que hacen justamente los jurados de votación. Lo que está pasando en el simulacro de las elecciones. Vamos ahora a hablar del presidente Gustavo Petro, pero porque a esta hora está reunido con las misiones de observación electoral a nivel nacional, pero también de la Unión Europea. Esas misiones que harán un seguimiento a las elecciones en esta primera vuelta. En el encuentro también participa Cristian Quirós, el presidente del Consejo Nacional Electoral. Por lo pronto la reunión continúa, pero ya hay confirmados entonces más de 300 observadores acreditados que estarán en todos los puestos de votación el 31
31 de mayo recorriendo el país. Vamos en este momento a ver en qué andan los candidatos presidenciales e iniciamos con Paloma Valencia, que está recorriendo Paipa, Boyacá, donde expuso varias iniciativas para impulsar el sector agropecuario y energético del departamento, resaltando que va a proponer subsidios en abonos y fertilizantes. La candidata se comprometió con arreglo de vías terciarias, resaltó la importancia del sector lechero, papero y minero de esta región, con quienes adquirió compromisos. Y quien también tuvo hoy una concentración muy temprano fue Abelardo de la Espriella. Fue esta, en Cartago Valle, uno de los puntos de su parada del recorrido por el Valle del Cauca, donde conversó con sus seguidores y sobre seguridad y otras propuestas. A esta hora, Abelardo está en Cartago y terminará hoy su jornada con otra concentración de los defensores de la patria en la capital del Valle del Cauca, en Cali. Y por el lado de la campaña de Iván Cepeda, están preparando 3 grandes cierres de campaña. El principal será en la Plaza de Bolívar el 22 de mayo. El pacto histórico le está apuntando a llenar la plaza en una jornada de actos culturales que va a cerrar con un discurso de Iván Cepeda. Y también habrá grandes cierres en Barranquilla y en Cali esa misma semana, justo antes de la primera vuelta. Y hasta ahora la 1:37 para conversar precisamente de todo lo que está pasando a nivel electoral a solo 17 días de las elecciones. Vamos a saludar a nuestro analista político Gabriel Cifuentes. Gabriel, lo saludo hasta ahora y le pregunto de entrada qué hacer frente a las alertas que está emitiendo la Defensoría. Dice que lo que preocupa no es tanto lo que pasa el 31 de mayo, sino lo que pasa en estos 17 días en esos municipios en riesgo. ¿Qué decisión deberían tomar todos los frentes, gobierno, autoridad electoral y por supuesto las campañas? María Camila, muy buenas tardes para usted, para toda la audiencia. Creo que el riesgo no solo durante estos 17 días, son lamentables los informes que presenta la Defensoría del Pueblo, la MOE, incluso observadores internacionales que señalan que hay más de 100 municipios en alerta y en riesgo extremo, es decir, el 10% de los municipios del país, y no porque no se pueda ejercer el voto, sino porque habría un constreñimiento y la situación de orden público estaría llevando a generar unos riesgos que pueden alterar la libertad de los electores de tomar la decisión a conciencia, y eso es delicadísimo. ¿Qué debería hacer? No solo garantizar la seguridad en esos territorios, sino también enviar un mensaje de rechazo contundente, pero creo que eso va a ser inevitable, María Camila. Lamentablemente, y eso me lleva a preguntarle por los candidatos pues que hacen esas denuncias, pero que también a nivel electoral y político los vemos moviéndose mucho por todas las regiones. ¿Estamos en esa fase del todo suma y todo resta? Sí, además en una campaña tan apretada, sobre todo en los lados de la oposición, donde si se cumplen las encuestas se va a definir por unos pocos puntos. No solo hay una intensificación de las campañas en diferentes territorios, sino también que los candidatos se cuidan de cometer errores que puedan ser costosos en términos electorales. Lo que resulta lamentable, María Camila, y es lo que denuncian varios de los candidatos, es que hay territorios en Colombia donde está vedado hacer proselitismo, donde es imposible acceder, y eso va en detrimento no solo de sus campañas, sino de la democracia misma. Son muchos los factores que se suman y que deben ser resueltos y considerados. Gabriel, gracias por su análisis. María Camila, feliz tarde para usted y para toda la audiencia. Y con estas alertas y este análisis de Gabriel Cifuentes terminamos el radar de la política. Feliz tarde.